El título del sermón es 7 principios que nos enseñan los panes sin levadura. 7 principios que nos enseñan los panes sin levadura. En este primer día de panes sin levadura, Dios quiere entregarnos lecciones para que aprendamos a mantenerlas en nuestra mente y en nuestros corazones. Nuestro Padre espera que no haya sido en vano 2 aspectos principales que celebramos en estos días. El primero, en haber guardado la Pascua como Dios nos instruye. Y el segundo, la importante labor que debemos cumplir nosotros con relación al futuro. Lucas capítulo 22, vayamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 22, y versículos 15 al 16. Dice, Lucas 22, versículos 15 al 16. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la volveré a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús está diciendo que Él no iba a volver a tomar la Pascua hasta que Él se encuentre en el reino de Dios. Mateo capítulo 26, versículo 29. Mateo capítulo 26, versículo 29. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí está, una confirmación de lo que acabamos de decir. Mateo confirma entonces que Jesús volverá a tomar la Pascua en medio de su pueblo, por entonces ya nacido de nuevo. También Pablo nos enseña que debemos continuar tomando la Pascua, comiendo el pan, bebiendo el vino, como símbolo de Cristo, hasta que nuestro Redentor regrese a la tierra. De esa manera podremos seguir creciendo y mostrando nuestros frutos debido a nuestra obediencia. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 en el mismo libro, solamente más adelante, casi al comienzo. Mateo capítulo 3, versículo 10. Mateo capítulo 3, versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es pues muy importante que entendamos el peligro de la posibilidad que seamos cortados. ¿Cortado de qué? Números capítulo 9. Números capítulo 9. Números capítulo 9, versículos 13 al 14. Dice, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda del Eterno. El tal hombre llevará su pecado. Versículo 14. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua al Eterno, conforme al rito de la Pascua y conforme a las leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. ¿Se acuerdan ustedes de los sucesos que ocurrieron en el Antiguo Testamento durante los días de panes sin levadura? ¿Se acuerdan? Tenemos varios ejemplos en la Biblia. Vamos a ver algunos de ellos. Algunos podrían pensar que el acontecimiento más grande en los días de panes sin levadura fue la salida de Israel de Egipto, el cual ocurrió precisamente durante el inicio de la fiesta de los panes sin levadura, en la noche de guardar, porque fue un suceso muy importante que aconteció durante esa fiesta. Otros podrían pensar que fue el cruce del Mar Rojo, que ocurrió
en el último día de panes sin levadura, en esta misma fiesta, porque es otro de los acontecimientos que se destacan en esta fiesta, porque finalmente Israel quedó libre del dominio egipcio, haciendo de su libertad una realidad, por lo cual ellos se alegraron, danzaron y bailaron al otro lado de la orilla del Mar Rojo. Y tal vez algunos estudiosos consideren que cuando Israel entró en la tierra prometida, se llevó a cabo la milagrosa conquista de Jericó, precisamente durante los 7 días de los panes sin levadura, de esta fiesta, cuando 7 sacerdotes llevaron 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad, y los sacerdotes tocaron sus bocinas, como dice Josué en el capítulo 6 y versículos 1 al 5, porque este extraordinario acontecimiento dio lugar al inicio de la conquista de la tierra prometida. Ahí cayó Jericó y después continuaron con la ciudad de Ai. También otros importantes sucesos se destacan en esta fiesta. Ellos fueron la rededicación del pueblo de Dios hacia su Creador. Contamos con 2 ejemplos al respecto. El primero se encuentra en Segunda de Crónicas, en los capítulos 29 al 31, no vayan allá, donde se describe la reforma religiosa dirigida por el rey Ezequías. Y segundo, los capítulos 34 y 35 del mismo libro, donde se muestra la segunda reforma del rey Josías. Todo esto precisamente en tiempos de la Pascua. Ambos pasajes nos revelan la emoción y la enorme alegría que sintieron los israelitas cuando renovaron su compromiso una vez más con su Dios. Pese a los anteriores acontecimientos que son significativos, porque eso es lo que nos enseñan las Escrituras, existe un hecho mucho más significativo y trascendental, que también aconteció durante los días de panes sin levadura, y cuyo impacto es mucho mayor que cualquiera de los registros anteriores que acabamos de nombrar. ¿Cuál es ese acontecimiento más grande? La resurrección de Cristo. ¿Y cuándo ocurrió esa resurrección? Sabemos que Jesús fue crucificado la víspera de un día santo, tal como nos relata el libro de Juan en el capítulo 19 y versículo 31, que dice que ese sábado era de gran solemnidad, término que fue usado para designar cada uno de los días santos que forman parte de las fiestas santas. En realidad, ese día de gran solemnidad se trata del primer día de los panes sin levadura, es decir, de hoy, el cual sabemos que es un día santo. Jesús permaneció en el sepulcro 3 días y 3 noches, como lo había prometido. 3 días y 3 noches empezaron a contar desde el momento de su sepultura, poco antes de la puesta del sol del día miércoles y antes del comienzo del primer día de panes sin levadura. Esto nos lleva precisamente a la puesta del sol del sábado semanal, durante la semana de los panes sin levadura. En ese preciso momento Jesús fue resucitado, poco antes de que el sol se ponga. Si nosotros hubiésemos estado ahí presentes, ¿cuál habría sido nuestra conversación? Hubiéramos estado maravillados de haber entendido, de conocer la resurrección del Hijo de Dios. Por esa razón, un poco más tarde, en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 8, no vayan allá, el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Corinto a celebrar la fiesta, no con actitudes pecaminosas y persistentes, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, haciendo una clara referencia a esta fiesta. Por eso entendemos que los panes sin levadura constituyen un poderoso sello en la vida del cristiano bíblico, porque constituyen una parte vital de su crecimiento espiritual. Y desde entonces, el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones nos otorga poder para superar el pecado y de una forma que antes no era posible para nosotros.
porque la ayuda del Espíritu de Dios nos fortalece. Por eso, esta fiesta pone énfasis en reemplazar el pecado, cambiándolo por nuestras buenas obras. O dicho de otra manera, la única manera de quitar el pecado de nuestras vidas es mantener a Jesucristo dentro de nosotros, porque somos tabernáculos vivos donde mora el Espíritu Santo de Dios. Por eso también Pablo, sintiendo que Jesús vivía en lo profundo de su ser, escribió lo siguiente. Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 12, versículo 20. Él sentía lo que nosotros debemos sentir también. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice él, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada uno de nosotros entonces debemos estar muy ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, para que Jesucristo viva en nuestro interior. Porque Él espera que esta celebración sea productiva y valiosa para cada uno de los hijos llamados, porque su deseo es que guardemos estas fiestas hasta la venida de nuestro Rey. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso de año en año vamos celebrando estas fiestas, tal como nos instruye el libro de Levítico en el capítulo 23. Éxodo capítulo 12, vayamos ahora al Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 12 y versículo 19. Éxodo capítulo 12 y versículo 19, dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¿Se fijaron? Ahora entendemos qué significa ser cortado del pueblo de Dios. Entendemos que cortado significa ser eliminado del Israel de Dios, como lo leímos en Números capítulo 9, versículo 13. Porque constituye una muestra de que uno continúa viviendo en medio de su pecado. Y si uno vive en medio de su pecado, de nada sirve que deje de comer o que coma panes sin levadura, igual va a ser cortado de la congregación. Es muy peligroso que esto nos pueda ocurrir. Dios nos dice que es muy peligroso ser cortado del pacto de Dios por un descuido al no celebrar la Pascua y dejar de comer los panes sin levadura. Porque si nos descuidamos, podríamos ser cortados o eliminados del nuevo pacto. Y para no sufrir esta dura y amarga experiencia, debemos aprender los 7 principios que tienen que ver con los días de panes ácimos que precisamente empiezan hoy, los cuales nos servirán para mejorar y para permanecer en nuestra mejor condición espiritual. Primer principio, vamos a empezar con los 7 principios. Primer principio, debemos crecer a través de nuestro entendimiento. No nos podemos quedar así, hermanos. Necesitamos seguir creciendo, porque nuestra perfección todavía está en proceso. No solamente para guardar los panes ácimos, sino para tener mejor comprensión y tener más luz de la palabra de Dios, anticipándonos de esa manera al conocimiento de Dios, el cual es necesario para producir buenos frutos. Como ven, todo esto está encadenado, no lo podemos soltar. Isaías capítulo 11, el aporte de Isaías en ese sentido es muy importante. Isaías capítulo 11, versículo 9. Dice, no harán mal
ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren del mar. ¿Y cuál era el deseo que tenía el apóstol Pedro en relación a la iglesia? ¿Cuál era, considerando estos aspectos? La respuesta se encuentra en su libro, en el segundo libro de Pedro. Segunda de Pedro. Ahí está. Segunda de Pedro en el capítulo 3 y versículo 17 al 18. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 17 al 18. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no seas que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Nos está recomendando aquí a que cumplamos con todo lo que Dios nos está diciendo, nos está enseñando. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está el primer punto. Creced a través de nuestro entendimiento. A Él sea la gloria ahora y desde el día de la eternidad. Vemos entonces que la enseñanza siempre es la misma. Por tanto, nos corresponde pedir que nuestro Padre nos dé un mayor entendimiento y sabiduría para asegurar la fidelidad y nuestro destino final. Es la única forma que nos podemos estar más seguros. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. ¿Qué dice? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La recomendación es la misma, que corresponde al primer principio que nombramos. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles hasta el día de Cristo. Esa es nuestra condición, así debemos permanecer. Versículo 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Debemos asimilar entonces estas enseñanzas mientras nos alimentamos cada día de panes ácimos. Segundo principio, jamás demos nada por sentado. Jamás demos nada por sentado. Porque un verdadero discípulo de Cristo es un estudiante bíblico de por vida. Porque continúa escudriñando las Escrituras sin cesar, como un pámpano de la vid de Cristo. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 2. Dijimos que jamás debemos dar nada por sentado, porque un verdadero discípulo de Cristo es un estudioso bíblico de por vida, que continúa escudriñando y escudriñando las Escrituras, como un pámpano de la vid de Cristo. Juan capítulo 15, versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ahí está, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién hace esta labor? Nuestro Padre. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11, dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, no podemos dar nada por sentado, no podemos decir yo sé esto. Debemos seguir investigando la Biblia, porque nosotros nos comprometimos a ser estudiosos de por vida. Cuando asimilamos correctamente estas enseñanzas,
Dios nos bendice debido a nuestra constante dedicación y aprendizaje. Dios se agrada por ello. Es decir, que no se trata solo de comer panes ácimos los 7 días, sino de buscar el beneficio espiritual que nos conceden esos panes. Tercer principio, el cuerpo de Cristo necesita mayor aliento. El cuerpo de Cristo necesita mayor aliento. No en vano alguien una vez dijo, debemos traer más abejas con miel que con hiel. Debemos traer más abejas con miel que con hiel. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el último capítulo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículos 9 al 11. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso necesitamos mayor aliento. ¿Quién murió por nosotros, ya sea que velemos o que durmamos, para que vivamos juntamente con Él? Por lo cual, animaos, es decir, alentaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Necesitamos entonces alentarnos entre nosotros, alimentándonos de la fuente de vida, que es precisamente la palabra de Dios. Proverbios, el libro de Proverbios, no se quiere quedar atrás, y también tiene mucho que enseñarnos. Vamos a ver 2 escrituras en Proverbios capítulo 12 y versículo 25. Proverbios 12, versículo 25, que dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Ahí está. La buena palabra lo alegra, lo anima, que es lo que necesitamos. ¿De cómo? De la congoja del hombre que lo abate, la buena palabra lo alegra. La palabra de Dios siempre es algo positivo que nosotros debemos tomar en cuenta. Más adelante, en 3 capítulos más, Proverbios 15, versículo 13, dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor el corazón del espíritu se abate. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cómo podemos hermosear nuestro rostro? Pese a que estamos sufridos, pese a que estamos compungidos, pese a que nos encontramos a veces muy adoloridos. Bueno, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, si nos dedicamos un poco más, Dios nos va a ayudar a superar esta etapa. Muchas veces sentimos que nos hace falta palabras de ánimo y de consuelo. En realidad, todos debemos estimularlos de la mejor manera posible. No se olviden de las personas que están sufriendo, que están enfermas. Anímenlos, por favor, porque necesitamos continuar nuestra carrera espiritual animados, positivos y libres de prejuicios. La naturaleza confiable del que promete nos infunde confianza para las dificultades que a veces afrontamos cada día. Hebreos capítulo 6 también tiene mucho que decirnos. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Dice, y para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, hagamos el fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, nosotros mismos nos consolamos a nosotros mismos debido a que nosotros queremos asirnos a la esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros. Cuarto principio, el pecado es engañoso, dañino, perjudicial, nocivo, pernicioso y maligno. El pecado es engañoso, dañino, perjudicial, nocivo,
pernicioso y maligno, porque envicia al que lo practica. Estamos hablando de una lucha espiritual sin cuartel, que nos involucra a todos nosotros, porque no es suficiente mostrar lo malo que es el pecado, sino que necesitamos profundizar en la verdad, porque nos encontramos en pie de guerra contra nuestro mortal enemigo, Satanás. De ahí que el apóstol Pablo no se cansa de recomendarnos con estas palabras en el libro de Colosenses, capítulo 3 y versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer para estar más cerca de Dios. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El principio o el principal objetivo de nuestras vidas siempre debe ser mantenernos libres de pecado. Ese debe ser nuestro principal objetivo. Y para ello debemos aplicar estos 7 principios que estamos aprendiendo. Efesios capítulo 4, ahí cerca nomás. Efesios capítulo 4. Versículos 22 al 24. Dice: por cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuestras vestiduras espirituales reflejan nuestra condición espiritual, y eso es lo que debemos hacer. Por eso, Romanos 6 y versículo 12, no vayan allá, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis sus concupiscencias. Necesitamos pues meditar estas escrituras durante la presente semana y aún después que hayan concluido los panes sin levadura, porque estas lecciones no solo nos sirven para los 7 días, sino para toda la vida. Quinto principio: permanezcamos más cerca de Dios. Estos días nos sirven para sacar mayor provecho espiritual. Dios no quiere que comamos panes ácimos sin obtener algún beneficio espiritual adicional. Pero si permanecemos más cerca de Él, vamos a alcanzar mayor provecho, porque la llama del Espíritu que mora en nuestros corazones seguirá siendo nuestra guía. Y si así no fuera, entonces de nada nos habrá servido examinarnos nosotros, cada uno de nosotros, para tomar la Pascua. Todo está encadenado, como vemos, espiritualmente. Santiago, capítulo 4, Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 10. Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 10. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 9: afligíos y lamentad y llorad. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Santiago. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es muy importante que subrayemos el versículo 9 de Santiago 4. Versículo 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El Salmo 24 de David también encierra una gran verdad que todos deberíamos analizar con cuidado. Salmos, capítulo 24, es un salmo de David. Salmo 24, versículos 3 al 4. Es una gran verdad la que encierra esta enseñanza,
que todos deberíamos mantener en nuestra mente. Salmos capítulo 24, versículos 3 al 4. Dice: ¿quién subirá al monte del Eterno? ¿O quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Esas son las enseñanzas que en resumen se encuentran en Salmos 24 y cuyo detalle más preciso se encuentra todavía en Salmos 15. Así también el profeta Isaías vierte palabras que nos sirven de ánimo para nuestro propio bien. Isaías, otra vez volvemos al profeta Isaías. Isaías, capítulo 1 y versículos 16 al 18. Isaías, capítulo 1 y versículos 16 al 18. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Versículo 18. Venid luego, dice el Eterno, y entended, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios siempre está dispuesto a perdonar cuando nos acercamos a Él con humildad. Sexto principio: guardemos los mandamientos de nuestro Padre. No podemos dejar de lado este sexto principio porque es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Practicando en todo lo que le agrada a Dios. Estos son principios vivificantes y positivos que cuentan positivamente en nuestras vidas. De esa manera, sin duda alguna, Dios escuchará nuestro clamor. No va a cerrar sus oídos, nos va a escuchar. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 21 al 22. Primera de Juan, capítulo 3 y versículos 21 al 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esa es una consigna que nosotros debemos perseguir siempre en nuestras vidas, porque la sabiduría viene precisamente por guardar los mandamientos de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, dos capítulos más adelante, en los versículos 2 y 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 al 4. ¿Qué dice? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Por supuesto que el apóstol Juan, el discípulo amado, sabía lo que estaba escribiendo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Vuelve a repetirlo una vez más. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Guardamos los mandamientos porque tenemos fe en que Dios nos va a recompensar muy pronto. Séptimo y último principio. Debemos apoyar siempre la obra de Dios. Debemos apoyar siempre la obra de Dios, porque todavía queda mucho por hacer. Aunque somos un equipo de pocos obreros, con fondos muy apretados, pocos compañeros de trabajo, que a veces no están bien recompensados. Lo menos que podemos hacer es no olvidarnos de orar fervientemente apoyando la obra de Dios. No podemos quejarnos de todas estas cosas.
Pero Dios sabe lo que necesitamos y tenemos la confianza en Él que lo recibiremos. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hemos dicho nosotros muchas veces que la iglesia de Dios es una iglesia de servidores, no de servidos. Todos, varones, damas, jóvenes, niños, deben estar dedicados a aprender estos principios para ser servidores, porque Dios se agrada de los servidores. Acuérdense que cuando Jesucristo venga, con todo honor y con toda gloria, Él vendrá a nosotros y nos invitará a la cena de bodas y nos va a venir a servir una vez más, dándonos ese maravilloso ejemplo de servicio. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Cumplir con su voluntad. Filipenses capítulo 4 y versículo 1 al 3. Filipenses capítulo 4 y versículos 1 al 3. Dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Cuál es lo más importante que nosotros debemos perseguir? Obedeciendo a Dios, guardando sus mandamientos, es no borrar nuestro nombre que fue inscrito en el libro de la vida el día que nos bautizamos. Necesitamos pues analizarnos para saber cuánto más podemos hacer, enfocando más lo espiritual que lo físico. Tal como nos enseñó Jesús cuando Él dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6 y versículo 63. Para terminar este breve mensaje que les hemos dado en este primer día de Panes sin Levadura, concluimos de esta manera. A medida que vamos entendiendo el significado de estos días santos, paralelamente meditemos sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, reflexionando bajo la luz que representa nuestra salvación. Hagámoslo como lo hicieron los cristianos desde los tiempos apostólicos, aprendiendo, persistiendo, entendiendo y decididos a llevar más fruto, adquiriendo más sabiduría e inteligencia en las cosas de Dios, porque guardamos sus mandamientos, porque ciertamente todo esto, todos lo necesitamos. A tiempo de concluir este mensaje y al empezar los 7 días de panes ácimos, esforcémonos por continuar la carrera que nos queda todavía por delante, pidiendo a Dios su sabiduría para escudriñar las Escrituras sin dar nada por sentado, sintiéndonos y alentándonos unos a otros, alejados del mundo de pecado, acercándonos más a nuestro amoroso Padre, agradándole a Él en todo, guardando celosamente sus mandamientos y apoyando la obra de Dios, porque ahí se encuentra la clave de nuestra común salvación.